¿Cuántos han disfrutado este tiempo de adoración y alabanza en la presencia del Señor? Y no queremos parar de seguir adorando al Señor. Voltea a ver a la persona que tiene a su lado izquierdo o derecho y dígale: qué bueno verte, qué bueno hermano, qué buena hermana verte acá en este lugar. Nos gozamos de estar acá. En el nombre de Jesús también saludamos a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen a través de Facebook Live, a través del canal, a través de cualquier medio de comunicación, y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ellos y con sus familias. Amén, pueblo del Señor. Muy bien. Vamos a entrar en materia. Todos sabemos que estamos hablando en relación a un tema importantísimo para todos los que estamos acá. ¿Cuántos pertenecemos a una familia? Levante la mano todos aquellos que pertenecemos a una familia. Entonces, a todos nos concierne aprender día a día cómo comportarnos o cómo guiar también ahí en la casa a nuestros seres queridos. Y el subtema que vamos a estar desarrollando en esta hora se titula: con sabiduría se edifica la casa. ¿Quiere decirlo conmigo? Diga conmigo: con sabiduría se edifica la casa. Y dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 24, en el verso 3 y el verso 4. Proverbios 24, verso 3 y verso 4 dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia, dice, se afirmará. Versículo 4: y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, iglesia amada, necesitamos cada día la sabiduría que viene de Dios para no cometer barbaridades, para no cometer errores cuando cada uno de nosotros quiera desempeñar el rol que le corresponda como miembros de una familia. Necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para ser esos buenos padres. Necesitamos la sabiduría de Dios para ser también buenos hijos. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder ser ese cónyuge o ese esposo que va a dar guianza y que va a dar también seguridad ahí a nuestra casa. De igual manera también las esposas necesitan la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que necesitamos la sabiduría que viene del cielo. ¿No es cierto que a través del tiempo, a través del crecimiento o a través de la edad se adquiere también sabiduría? Pero es más importante la sabiduría que viene de Dios. Amén, iglesia. Déjeme decirle que en ningún momento de la historia que estamos viviendo como humanidad en esta tierra, en el mundo entero, en nuestro país y en la sociedad misma en que vivimos, se ha desatado tanta crisis en la familia y en los hogares como la que estamos viviendo en estos tiempos. En muchos hogares se vive de apariencias, tanto en la relación de la pareja como también en la relación de los hijos. ¿Cuántos hogares o familias se vive de apariencias? Puede ser de repente en lo económico, puede ser también a través de alguna relación. Y solamente la persona que está en ese hogar, la persona que está en esa familia, sabe verdaderamente lo que está sucediendo. Por eso, amada iglesia, amigos y amigas, necesitamos la sabiduría que viene de Dios, porque nadie nace siendo esposo, nadie nace siendo padre. En el transcurso del tiempo tenemos que ir aprendiendo a qué manera, cuál tiene que ser nuestro comportamiento como padre, y lo que de repente a alguna familia le funcionó, puede hacer que a otra familia no le funcione, porque cada familia
es diferente de acuerdo a los miembros que la conforman. Entonces, en primer lugar, se hace necesario que busquemos la sabiduría. ¿Y dónde podemos encontrar entonces esa sabiduría que a usted y que a mí me hace falta? Si falta sabiduría, entonces busquémosla en la fuente correcta. ¿Dónde tenemos que buscar la sabiduría? En Dios, que es el dador de toda sabiduría. Entonces, si falta sabiduría, busquémosla en Dios. La Escritura dice en la epístola de Santiago, capítulo 1, en el verso 5, dice lo siguiente. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene, ¿qué dice? Si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer entonces? Dice, pídala a Dios. Y mire lo glorioso y lo maravilloso que es Dios con cada uno de nosotros, el cual dice, a unos pocos da la sabiduría, como dice la Escritura, dice, el cual da a todos abundantemente, dice, y sin reproche, y le será dada. O sea, cuántas veces nosotros vengamos delante de la presencia del Señor a pedirle sabiduría, Él no se va a cansar de extender esa gracia y darnos sabiduría, darnos entendimiento, darnos inteligencia a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de sabiduría, se refiere a la cualidad de tener buen juicio, la cual es desarrollada a través de las experiencias vividas. Algunas personas o algunos de nosotros, a través de las experiencias que hemos vivido en el transcurrir del tiempo, también alcanzamos cierto grado de sabiduría. Y lo importante es y de cómo reaccionamos y reflexionamos delante de ellas. La sabiduría de parte de Dios y es dada a aquellos que caminan en obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros caminamos alineados a la palabra de Dios, si usted y yo nos acercamos al Señor pidiéndole sabiduría y tratamos cada día de esforzarnos en guardar sus mandamientos, déjeme decirle que esa oración va a ser contestada y el Padre Celestial va a traer sabiduría a su vida. Proverbios capítulo 1, en el verso 7, dice la Escritura. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría que dice es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué pasa? Dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ahí radica todo para cada uno de nosotros. Dice, el principio de la sabiduría es ese temor reverente. Ese temor de querer agradar al Señor. ¿Cuántos queremos agradar al Señor? Usted dice amén, que cada día queremos agradar al Señor, cada día queremos siempre estar con Él. Entonces, tenemos que reconocer que Dios es la fuente de toda sabiduría. Ahí tenemos que acudir nosotros confiadamente. El libro de Proverbios, capítulo 2, en el verso 6, dice la Escritura de la siguiente manera. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová, dice, da la sabiduría, y de su boca, dice, viene el conocimiento, y que más dice, y la inteligencia. Tal vez de repente a usted o a mí cuando estábamos pequeños nos marcaron. Y a usted lo marcaron como que era de repente una persona tonta, una persona que no entendía. Pero ¿sabe qué? Dios nos da sabiduría. Y usted de repente ha crecido con esa situación. Pero déjeme decirle que Dios tiene pensamientos de paz y de bien para su vida. Tal vez alguien lo marcó, pero delante de los ojos del Señor usted es una joya preciosa. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y vale la sangre del Cordero. Tal vez lo marcaron y le dijeron que no valía para nada, pero en la sabiduría de Dios, dice la Escritura, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y también la inteligencia. Déjeme decirle también
que la sabiduría que viene de parte de Dios tiene ciertas características. Vamos a ver cuáles características de estas que menciona la Escritura, la palabra del Señor, Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros. Vámonos a la Escritura, al libro de Santiago, o la epístola de Santiago, capítulo 3, en el verso 17. La sabiduría que viene de Dios tiene ciertas características. Santiago 3:17 dice la Escritura. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de dónde dice, que es de lo alto, es primeramente, y mira, aquí viene la primera característica, ¿cómo es la sabiduría que viene de parte de Dios? Cuando dice la Escritura que viene de lo alto, no es que viene de un cerro ni nada, sino que se refiere al Dios Todopoderoso. Primeramente dice es pura, después dice pacífica, amable, benigna, llena de ¿qué dice? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire tantas características que tiene acá la Escritura. Necesitamos entonces ser pacíficos, saber el momento en el cual usted y yo vamos a responder, vamos a hablar. Necesitamos desarrollar amabilidad. Si alguien de repente no le dio la mano a usted, ¿por qué usted no puede darle la mano a esa persona que no le dio la mano? Tal vez porque andaba pensando en otra cosa. Entonces desarrollemos amabilidad. Es buena la sabiduría que viene de parte de Dios, es buena, es llena de misericordia. ¿Cuántos experimentamos hoy la misericordia de Dios? Con solo el hecho de exaltarle y de bendecirle. De buenos frutos también. Así es la misericordia, así es la sabiduría, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, personas que verdaderamente somos cabales, honestas. Y así como yo lo saludo en este lugar, me lo puedo encontrar allá afuera y también lo voy a saludar de la misma manera, no desarrollando hipocresía. Entonces, mire, todas estas características tiene la sabiduría que viene de parte de Dios. Y un ejemplo claro en la Escritura, que es algo muy conocido por cada uno de nosotros, es en relación a la sabiduría que tuvo el rey Salomón. ¿Cuántos han escuchado de la sabiduría que tuvo el rey Salomón? El rey Salomón pidió sabiduría a Dios antes que cualquier otra cosa. También así debemos ser cada uno de nosotros. Antes que cualquier otra cosa, pidámosle sabiduría al Dios Todopoderoso. Primero de Reyes, capítulo 3, del verso 9 al verso 12, dice la Escritura. Primero de Reyes 3, 9 al 12 dice, mire lo que le pide Salomón al Señor. Le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Mire la primera petición que pide Salomón y le dice, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, le dice, entre lo bueno y lo malo. ¿Cuánto necesitamos también cada uno de nosotros que podamos discernir en estos tiempos? Cuando algo es bueno, cuando algo proviene de Dios y cuando algo es malo que no nos conviene a cada uno de nosotros. Y dice, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y mire, aquí viene la respuesta del Señor. Como la Escritura dice que Salomón no le pidió riquezas, no le pidió bienes, no le pidió de repente estar ahí perpetuamente en ese reino, sino que le pide sabiduría al Señor. Y dice la Escritura en el verso 10, de ahí de Primero de Reyes capítulo 3, verso 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón, dice, pidiese esto, versículo 11, y le dijo Dios,
porque has demandado esto, y no pediste, le dice, para ti muchos días, ni pediste para ti, le dice, riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio, dice el verso 12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado, le dice, corazón sabio y entendido, tanto le dice el Señor, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti, le dice, se levantará otro como tú. Imagínese, aquí viene la respuesta del Señor. Y si seguimos leyendo la Escritura, nos damos cuenta de que como Salomón le pidió sabiduría al Dios, dice que después fue el hombre más próspero, que tenía muchos ganados, tenía muchas posesiones y le dio también, dice, estabilidad en su reino. ¿Sabe por qué? Porque él pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo del Señor. Y de esa misma manera también tenemos que pedirle sabiduría al Señor para poder dirigir nuestra casa, para poder ser buenos padres, mis hermanas, para ser esas buenas madres que instruyan a sus hijos. Entonces, estamos dispuestos nosotros en este tiempo a pedirle también sabiduría, así como pidió Salomón al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque si en algún momento usted y yo nos equivocamos, porque déjeme decirle que pueden haber muy buenos escritores, muy buenos actores de libros que nos van a instruir a cómo ser padres, a cómo ser madres, pero como dicen por ahí, que la olla sabe el mal de lo que hay ahí o el bien que hay ahí, ¿verdad? Entonces cada quien sabe cómo es su familia y muchas veces algunos hemos aprendido de los errores. ¿Cuántos han aprendido de los errores? Muchas veces ahí en el camino, lo importante, ¿sabe qué es? Reconocer que como padres nos podemos equivocar. Reconocer que como esposos también nos podemos equivocar. ¿Y qué cuesta entonces pedir perdón si nos equivocamos? Si es la empresa que Dios nos ha dado. Y muchas veces pedimos perdón allá afuera y en la casa, no, que ella tuvo la culpa, no, que vos tuviste la culpa, y estamos en ese estire y encoge cuando independientemente, déjeme decirle, algo que me ha funcionado a mí en mi casa, independientemente, sea yo o mi esposa que haya cometido un error, a mí no me interesa quién ha cometido el error. Lo importante es que venga la reconciliación y el perdón y no estar en ese estira y encoge, que eso más bien aumenta la dificultad. Tome la decisión usted, porque si el Señor nos perdonó a nosotros, de esa misma manera dice que también tenemos que perdonar a las demás personas. Entonces, si tiene usted y tengo yo, amigo televidente o amigo que me escucha, si usted tiene falta de sabiduría, acudamos a la fuente correcta, a pedir sabiduría al Dios Todopoderoso, y usted verá los resultados, así como le fue también al rey Salomón. En segundo lugar, los valores morales y espirituales deben fundamentarse en la sabiduría de Dios. Hay valores, hay principios morales y espirituales que verdaderamente tienen que ser fundamentados en la sabiduría de Dios. Porque ¿a cuántos les pasó? Yo me recuerdo tal vez que desde niño nuestros padres, ¿verdad?, en su sabiduría humana uno cometía algún error, y cuando acuerdas y venía aquel chancletazo, mire, ¡pah! Ahí venía de repente aquel correazo. Mi papá en su tiempo, creo que me recuerde yo, solo me castigó como 2 o 3 veces. Pero esas 2 o 3 veces que me castigó era porque yo, como quien dice, había planchado, había cometido errores. Y entonces él, ni modo, solo eran 3 toquecitos, pero agradezco a ese Señor. ¿Sabe por qué le agradezco? Porque infundó en mí respetar a las demás personas, no robar. Yo en ese momento a una casa vecina, como cualquier niño, venga y ya estaba agarrando piedritas y ¡pum!, al zinc las estaba tirando. Don José, le dice alguien que salió de la casa, mire que su hijo
está tirando piedras acá para el zinc. Ay, muchachito, solo eran 3. Y jamás en mi vida volví a hacer una travesura de esas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por sus padres? De la manera como los educaron, ¿verdad? Entonces damos gracias al Señor porque esos principios y valores se inculcan en la casa. Muy bien, dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, del verso 5 al verso 8, dice la Escritura: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, dice, adquiere inteligencia. Mire aquí la palabra del Señor cómo instruye. Dice, y sobre todas tus posesiones, porque usted puede tener mucho dinero, alguien puede tener muchas posesiones, pero si no tiene sabiduría, así como recibe el dinero o los bienes o las posesiones, de esa misma manera son derrochadas. Por eso necesitamos entonces la sabiduría de Dios. Versículo 8 dice, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces, iglesia amada, necesitamos sabiduría en la crianza de nuestros hijos. Cómo dirigir, cómo presidir. Déjeme decirle que estos principios y valores pueden ser morales y espirituales. ¿Sabe cuáles? El amor, el perdón, la cortesía, el respeto, la responsabilidad. Enseñar a nuestros hijos a que sean puntuales, a que sean honrados, a que sean honestos, a que sean hombres y mujeres de palabra. Si nosotros no lo hacemos en casa, en la calle les van a enseñar otro tipo de cosas. En la calle les van a enseñar a ser irresponsables, les van a enseñar a ser impuntuales. Entonces es en nuestra casa donde nosotros inculcamos todos estos principios y todos estos valores morales que necesitamos. Levanten la mano todos aquellos que le agradecen a sus padres por la manera como los educaron. Recuerde usted, yo agradezco a ese hombre y a esa mujer de tierra adentro que me educaron. Tal vez no tenían en ese tiempo el conocimiento de Dios, pero eso dice la palabra, que a su manera ellos nos educaban, dice, y nosotros los venerábamos. Entonces, cuando tenemos sabiduría, es actuar nosotros con prudencia. Proverbios capítulo 10, en el verso 19, dice la Escritura: en las muchas palabras, dice, no falta pecado, mas el que refrena sus labios, como dice la Escritura que es, dice, prudente. Entonces, hay que saber el momento en el cual tenemos que hablar. Dice la misma Escritura: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces tenemos que desarrollar prudencia. La sabiduría también se caracteriza por la humildad, Proverbios capítulo 10, en el verso 8, dice la Escritura: la sabiduría entonces se caracteriza por la humildad. Proverbios 18 dice: el sabio de corazón, ¿qué pasa? Dice, recibirá los mandamientos, mas el necio de labios, ¿qué va a pasar? Dice, caerá. Entonces necesitamos ser humildes cuando alguien nos corrige, y básicamente cuando la palabra de Dios nos corrige a cada uno de nosotros, porque algunas personas pueden decir: fíjese que yo no sé quién le contó toda mi vida al pastor. Yo creo que algún hermano o alguna hermana fue que anduvo de chismosito o de chismosita y le fue a contar toda mi vida
a la persona que preside o que predica, y tal vez es el Espíritu Santo que da revelación y usted se siente como incómodo, pero usted y yo tenemos que ser humildes al llamado que la palabra del Señor nos hace. También sabio es aquella persona que actúa con discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Proverbios, capítulo 14, en el verso 8, ¿quiere leerlo conmigo? Proverbios 14, 8 dice lo siguiente a la cuenta de 2. 1, 2. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios, ¿qué dice? Es engaño. Entonces ahí está lo que dice la Escritura, que la ciencia del prudente está en entender su camino. ¿Usted sabe el propósito que Dios tiene para su vida? Mire, qué silencio. Entonces tenemos que pedirle discernimiento al Señor para que Dios traiga revelación. ¿Qué es lo que quiere para usted? ¿Qué es lo que quiere para su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? De igual manera, la sabiduría se basa en el temor, en ese temor reverente al Señor, en respetar al Señor todos los días de nuestra vida. Proverbios capítulo 9, en el verso 10. Proverbios 9, verso 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo dice, ¿es que dice? ¿Quiere leerlo conmigo? 1, 2. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuántos anhelamos entonces tener esa inteligencia y esa sabiduría que viene de parte del Señor? Debemos entonces educar a nuestros hijos y a nuestra familia en esos principios morales y espirituales. Y si usted o yo hemos cometido algún error en el camino, reconozcamos pues que nos podemos equivocar, rectifiquemos y sigamos adelante con la sabiduría del Señor. Y en tercer lugar, el poner por obra la palabra en el hogar nos hace fuertes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que cuando nosotros ponemos en práctica los principios bíblicos, la Escritura en nuestra casa, verdaderamente eso hace nuestro hogar, nuestra familia, y cada uno de los miembros que conformamos la familia nos hace más fuertes. Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al verso 9 dice la Escritura, un texto que es muy conocido por cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al verso 9 dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice, sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, dice, estando ¿dónde? En tu casa, y andando, dice, por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás, dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es muy importante entonces, iglesia amada, que inculquemos en nuestro hogar, en nuestra casa, la reverencia que merece la palabra del Señor. Que seamos hombres y mujeres que verdaderamente nos esforzamos en poner por obra los estatutos, los principios de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos y mis hijos nos van a seguir a cada uno de nosotros, no por lo que nosotros le digamos solamente con nuestros labios. Sus hijos y mis hijos nos van a seguir, ¿sabe por qué? Por el ejemplo que usted y yo les demos a cada uno de ellos. ¿De qué manera servimos al Señor? ¿De qué manera nos esforzamos por ser cabales, por ser honestos?
Cuando usted da la palabra de repente a algún vendedor y le dice, venga tal día a traer la cuota de tal cosa. Y yo he visto que algunas madres o el padre, dígale que no estoy. Imagínense diciéndole a su propio hijo, dígale que no estoy. ¿Usted cree que ese es un buen principio? Nuestros hijos van a ver que verdaderamente nosotros no somos honestos, que somos de repente mentirosos. Entonces, cuando les exijamos a ellos que se acerquen al Señor, que quieran buscar al Señor, si ven el mal ejemplo que nosotros les hemos dado, entonces ¿cómo nos van a seguir? Pues yo creo que aquí no hay de eso, ¿va? No hay aquí, ¿verdad? Es afuera. Son los que necesitan del Señor. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar también esas personas que de repente cometen esos errores, porque no los vamos a juzgar. En Dios siempre hay oportunidad para mejorar y para ser mejores personas. Entonces, los padres debemos honrar a Dios. ¿Cuántos se esfuerzan por honrar al Señor? Levanten su mano a todos aquellos y sígase esforzando. Tenemos que honrar al Señor con nuestra vida. Mire lo que dice Josué capítulo 24 en el verso 15. Josué 24:15 dice de la siguiente manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, le dice Josué, hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y quiere repetir usted también esta última frase, así como dijo Josué. Diga conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay esa convicción en cada uno de nosotros como cónyuge, como padre, de decir, pero yo y mi casa, yo estoy convencido que voy a servir al Señor, que voy a ser ese precursor para que mis hijos y mi familia me sigan en la dedicación que tengo por servir al Señor. También dice la Escritura en el libro de Salmos, Salmos capítulo 128, del verso 1 al verso 4, dice la Escritura. Salmo 128, del 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Y cuántos tememos al Señor? Pues mire las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos bienaventurados, dice la Escritura. Y un ejemplo claro de que como padres de familia o como hijos debemos de cuidar al Señor, lo dio el mismo Señor Jesucristo. Jesús cuidaba de su familia, mostró amor por los miembros de su familia, especialmente por su madre María. Aún estando en agonía en la cruz, manifestó preocupación por el cuidado de su madre. Él sabía que ella iba a partir. Entonces, mire las palabras que llegó a expresar el Señor Jesucristo en relación al cuidado de su madre. Eso es lo que dice San Juan capítulo 19, verso 26 y verso 27, que dice lo siguiente: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Verso 27 dice: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, dice, la recibió en casa. Él estaba haciendo una recomendación, le estaba diciendo a su hermano Juan: por favor, guarda a mi madre. Y también le estaba encomendando a su madre María: ahí está tu hijo. Y desde ese momento dice que estuvo
pendiente y la recibió en su casa. El mismo Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de cómo tenemos que preocuparnos, de qué manera tenemos también que guardar y amar a nuestra familia. Y en último lugar, amar a nuestros hijos, iglesia amada, es disciplinarlos. Si usted no disciplina a su hijo a temprana edad, por ahí dicen los estudiosos que de 3 a 5 años es cuando tenemos que inculcar ese respeto en los niños. Si usted no le enseña a su hijo que en el momento que no hay dinero, no va a haber la capacidad de darle algún regalo, déjeme decirle que en el supermercado le va a armar un berrinche y la va a avergonzar o le va a avergonzar. Entonces usted enséñale a su hijo que cuando hay dinero, usted le va a poder dar aquellas cosas que él necesita. Pero cuando no hay dinero, no se va a poder. Si no, ahí me contará. Pero por eso es necesario que nosotros disciplinemos a nuestros hijos. Hebreos capítulo 12, del verso 6 al verso 11, dice la Escritura de la siguiente manera. Porque el Señor dice: al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces, dice la Escritura, sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a los padres terrenales, dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto era para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de ¿qué dice? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces tenemos que pedirle esa sabiduría al Señor para que nos dé las herramientas cómo disciplinar a nuestros hijos. Si en aquel tiempo nos corregían de repente con una vara, con una faja cada uno de nosotros, hoy hay maneras de cómo disciplinar a nuestros hijos. Algunos padres lo hacen: no, en esta semana te voy a quitar el celular porque te portaste mal. Entonces tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Entonces, iglesia amada, amigos y amigas que nos ven y que nos escuchan, ¿de qué manera entonces podemos concluir en relación a este tema? Que con sabiduría se edificará la casa. Concluimos de la siguiente manera. Cada familia o cada hogar es diferente el uno del otro. Lo que a alguna familia le funcionó puede hacer que a otra familia no. Por eso es necesario aferrarnos a los principios bíblicos y pedir sabiduría a Dios para que por medio de su Espíritu Santo nos dé la dirección que necesitamos y de esta manera triunfar a pesar lo que podamos pasar en el camino. Quizá en el camino pasamos circunstancias adversas, pero en Dios fracaso nunca es fracaso, sino que es la oportunidad para levantarnos en el Señor. ¿Estamos dispuestos entonces a pedirle sabiduría al Señor para edificar nuestras casas correctamente? Amén, iglesia. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por todos mis hermanos y mis hermanas y los amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven. En el nombre de Jesús, si hay alguna persona acá en este lugar, o nos escucha o nos ve y ha sido tocado por la palabra del Señor y quiere acercarse al Señor,
quiere pedirle sabiduría al Señor para guiar su casa, para guiar su familia. Amigo y amiga que nos ve y que nos escucha y que está aquí en este lugar, si usted quiere acercarse al Señor, repita después de mí esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, te pido perdón. No he sido ese buen padre o no he sido de repente esa buena madre. Pero en esta hora, Padre, te pido perdón. Ayúdame a cambiar primeramente el rumbo de mi vida. Y en segundo lugar, ayúdame, Señor, a cambiar el rumbo de mi familia. Te pido, Señor, que me des sabiduría, que me ayudes a seguir adelante. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida, cámbiame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo... El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.